de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Fue en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Fue en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo, no estoy mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Fue en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Jesús estaba en las manos de Pilato. Pilato podía aceptarlo o rechazarlo. Pilato podía coronarlo o crucificarlo. Pilato podía confesarlo o negarlo. Y vale la pena recordar que Pilato no tomó la decisión a la que llegó sin antes haber escuchado voces. Sí, porque hubo voces que lo confrontaron. Hubo voces que le hablaron. Él escuchó la voz de la conciencia. La Biblia dice en Mateo 27:19, justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Era la voz de la conciencia, advirtiéndole a Pilato acerca de la decisión que tendría que tomar. Pero Pilato también escuchó la voz de la razón. Cuando él preguntó a Jesús de qué se le acusaba o por qué era que se le acusaba, la Biblia dice ahí en Mateo 27, 14 y 18, pero para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Y Pilato sabía o les dijo al pueblo que él no encontraba en él ningún delito. Y versículo 18 dice, él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. La razón, la justicia estaba del lado de Jesús y Pilato escuchó la voz de la razón. Pero algo importante es que Pilato también escuchó la voz de Jesús. Cuando él habló con Jesús, dice la Biblia en Juan 19:11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Él estaba escuchando cara a cara la voz de Jesús. Él estaba dándose cuenta
que si había alguna autoridad en Pilato era porque Dios así se lo había permitido y él escuchó esa voz. Pero una de las voces que predominó en la decisión de Pilato fue la voz de la vanidad y el orgullo. La Biblia dice ahí en Juan capítulo 19, versículo 9 al 11, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Perdón. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? La vanidad, el orgullo, humeaba en la actitud de Pilato. Pero Pilato, tal vez la voz que más lo llevó a tomar una determinación fue la voz del miedo. La Biblia dice ahí en Juan capítulo 19, versículos 6 al 8, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? Él sabía que los principales sacerdotes, él sabía que los alguaciles, él sabía que los líderes religiosos de aquel tiempo podían ir con el César y decirle lo que estaba pasando, que había otro que intentaba tomar su lugar. Y eso tendría consecuencias. Y Pilato sabía que si algo llegaba a oídos del César, él seguramente iba a perder no solamente su posición, sino también todas sus posesiones. Y esto le dio miedo. Finalmente la decisión de Pilato. Mateo 27, 23 y 24. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Tal vez Pilato pensó que lavarse las manos era la mejor decisión, pero la Biblia muestra que esta no fue la mejor decisión, porque en Mateo capítulo 12, versículo 30, la Biblia dice, el que no está conmigo a mí se opone, y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. Y luego allá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16, la escritura dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Jesús estaba en las manos de Pilato. Hoy Pilato está en las manos de Jesús. Y la eternidad mostrará que la no decisión fue la peor decisión que tomó o que pudo haber tomado Pilato. Y esta pregunta hecha por Pilato hace ya más de 2000 años es una pregunta actual, es una pregunta pertinente y es una pregunta para todos y cada uno de nosotros hoy en día. Y más en esta situación tan aflictiva, en esta situación de pandemia, en esta situación en que verdaderamente las cosas están cada día más difíciles. ¿Qué pues haremos nosotros de Jesús llamado el Cristo? Podemos aceptarlo o podemos rechazarlo. Podemos coronarlo o podemos nuevamente crucificarlo. Pero hay algo que no podemos hacer. No podemos ignorarlo. Y tal vez dos consideraciones que debemos tomar en cuenta en cuanto a esta decisión sería,
Primeramente, ¿por qué la gente rechaza a Jesús como su Salvador? Y esta es una pregunta de fondo. No es una pregunta de decir, yo sí creo. No, no es solamente eso. La decisión de aceptar o rechazar a Jesús como Salvador es la decisión final de la vida. ¿Por qué mucha gente elige rechazar a Jesús como Salvador? Hay tal vez tantas diferentes razones para rechazar a Cristo como la gente que lo rechaza. Pero por lo menos veamos cuatro que muestran algunas categorías generales. Primero, algunas personas no piensan que necesiten un Salvador. Esa gente se considera a sí misma como básicamente buena y no se dan cuenta de que ellos, al igual que toda la gente, son pecadores y no pueden venir a Dios bajo sus propios términos, bajo sus propias teorías, bajo sus propias creencias. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 6. Aquellos que rechazan a Cristo nunca estarán ante Dios y abogarán por su caso exitosamente, basados solamente en sus propios méritos. Número 2. Y que es una de las cosas que más nos impactarían hoy en día con respecto a esto, el miedo al rechazo social o a la persecución. Esto es algo que desanima a las personas a declarar a Cristo como su Señor. Muchos en Juan capítulo 12, versículo 42 y 43 no confesaban a Cristo porque estaban más preocupados por su estatus entre sus semejantes que por hacer la voluntad de Dios. Estos eran los fariseos cuyo amor a la posición y a la estima de los demás los cegaba, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y hoy en este mundo materialista, en este mundo consumista, en este mundo de valores que totalmente que se han alejado de lo moral, de lo espiritual, esto es algo que nos sigue cegando. Número 3. Para algunas personas, las cosas que ofrece el mundo actual son más atractivas e importantes que las cosas eternas. Leemos la historia de un hombre así en Mateo 19, 16 al 23. Es la historia del joven rico. Este hombre no estaba dispuesto a perder sus posesiones terrenales a fin de ganar una relación eterna con Jesús. Allá el apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16 en adelante, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y número 4, mucha gente simplemente está resistiendo los acercamientos del Espíritu Santo para convertirlos a la fe en Cristo. Esteban, un líder de la iglesia primitiva, les dijo a aquellos que estaban a punto de asesinarlo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 51, el apóstol Pablo también hizo una declaración similar ante un grupo que rechazaba el Evangelio. Esto allá en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 23 al 27. Cualesquiera que sean las razones por las que la gente rechaza a Jesucristo, su rechazo tiene consecuencias eternas desastrosas. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquellos que lo rechazan, por cualquiera que sea la razón, enfrentan una eternidad en las tinieblas de afuera, donde habrá el lloro y el crujir de dientes, según Mateo 25:30. Pero aceptar a Jesús no es simplemente una condición, no es simplemente una condición de creer en mi corazón y simplemente hacer una oración. Y vale la pena considerar lo siguiente:
En los tiempos de Jesús, las sociedades se conformaban, entre otras partes, por siervos y por esclavos. Por encima de ellos estaban sus señores o amos, quien determinaban las tareas de los dos primeros y eran servidos por los mismos. En principio, esta es la idea de la que deberíamos comenzar para entender el sentido del concepto. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor, entendemos que a partir de ese momento debemos comenzar a mirar a Jesús como alguien que tiene autoridad por sobre nuestras vidas. Debemos saber que Dios tiene un propósito para nosotros y de aceptar a Jesús como Señor, Él nos guiará y conducirá para hacer su voluntad. A diferencia de aquellos siervos de antaño, si bien estamos llamados a servirle y a obedecerle, no estamos obligados a hacerlo. No seremos golpeados, ni nadie vendrá a quitarnos la vida si no lo hacemos. Bien podemos decidir qué hacer con lo que Jesús nos pide, ya que somos libres para elegir. Es por eso que lo que debemos decidir es entre obedecer a Dios y no hacerlo. Eso es precisamente aceptar a Jesús. En nuestro libre albedrío, nuestro libre albedrío el que nos brinda esta posibilidad. Y aunque obviamente sabemos que es mejor obedecer, muchos lo hacemos porque queremos obedecerlos, no como si estuviéramos obligados, ya que no nos motiva el temor o la necesidad, sino el amor y el agradecimiento por todo lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Esto también es así, porque sabemos lo que ya Dios hizo por nosotros y lo que quiere darnos en el futuro. Conocemos los beneficios de la obediencia y las bendiciones que conlleva esto. Es así que lo hacemos con placer, con entusiasmo y también con alegría. Esto es lo que caracteriza al verdadero seguidor de Jesucristo y lo diferencia de los que dicen serlo sin saber realmente de qué se trata o traducirlo eso en su propia vida. Por otro lado, servir a Jesús no es fácil. Por supuesto que no es fácil, pero Él nos ayuda para poder servirlo. Tenemos su guía, tenemos su fortaleza, nos regala dones, herramientas para su servicio y además nos da de lo más grande que se puede tener, el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por lo tanto, ser siervos de Jesucristo es un privilegio y nos debe resultar un honor el poder servirlo. Son muchos los pasajes bíblicos que nos hablan del señorío de Jesús sobre nuestras vidas y principalmente en cada uno de ellos se destaca la necesidad de aceptar a Jesús como nuestro Señor y como uno de los requisitos para ser salvos. Romanos 10, 9 al 11 dice: si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Ahora, no solo debemos confesarlo, sino que debemos vivir según dicha verdad, o expresado de otra manera, este señorío debe ser efectivo en nuestro cotidiano vivir. Esto implica que nosotros pasamos a ser sus siervos. Por eso el apóstol Pablo escribe en la segunda carta de Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Y así como eso hay muchísimos textos que hablan acerca del señorío de Cristo. Todos estos versículos deberían ayudarnos a entender que el servicio a Dios no es por temor, sino por amor. Lo importante es entonces que entendamos: Dios quiere que le obedezcamos y sirvamos, pero manteniendo una relación de amor con nosotros. Esto es, no por obligación, sino como una relación de amor, tal como cuando ayudamos a nuestros hijos en alguna tarea que ellos no pueden hacer, o como cuando ayudamos a nuestros padres cuando ya están mayores. Lo que hacemos es motivado por el amor que les tenemos,
por una relación de afecto, y eso nos debe de llenar de placer y nos hace sentir bien tanto con ellos como con nosotros mismos, y es en alguna manera algo similar con Dios. Cuando le servimos a Él tenemos sentimientos y experiencias parecidas e incluso hasta mejores. Esto es porque la relación que tenemos con Dios es muy distinta a una relación terrenal. Es una relación espiritual, lo que hace que sea muy difícil de expresar o de explicar. Pero bueno, hablamos de que hay muchísimos pasajes. Como conclusión sobre el señorío de Cristo podemos decir que obedecemos y servimos a Dios porque eso es lo que Él espera de nosotros, y porque al ser nuestro Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas. Pero nuestra motivación tiene que ver, y es prudente remarcar esto, tiene que ver con el amor y el agradecimiento por su amor, su perdón y por la relación que podemos tener cada día con Él a través del Espíritu Santo. Y creo que algo que deberíamos cada uno de nosotros recordar es lo que dice Lucas capítulo 6 versículo 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Y luego lo que el mismo Señor dijo también en Mateo capítulo 7 versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bendito Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos. Y en esta hora, Padre, permítenos a todos aquellos que tomemos la decisión de aceptarte como nuestro Señor, Padre, de doblar rodilla delante de ti. Te doy gracias, Padre, una vez más por el privilegio, la bendición de que en este grupo podamos elevar nuestras peticiones, nuestras plegarias a ti, sabiendo, Señor, que tú te complaces en ellas, sabiendo que todo esto sube a ti con olor fragante, Señor. Queremos honrarte, glorificarte, como solamente tú mereces, Padre. Y queremos, Padre, queremos coronarte, queremos aceptarte, queremos confesarte, Señor, como nuestro Rey y Señor. Te pido, Padre, bendición para cada una de las familias aquí representadas en el grupo, Señor. Gracias por escuchar nuestras peticiones, nuestras oraciones, y gracias, Padre, por todo lo que tú haces, hiciste y sigues haciendo en nuestra vida. Todo esto lo ponemos a tus pies, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien quiera orar, adelante.